Sonia pasó de no saber cómo monetizar Hotmart a generar más de $1,000 al mes. En esta entrevista, Sonia te contará exactamente cómo lo hizo. Tú has logrado monetizar más de $1,000 ya con Hotmart vendiendo productos digitales. Y quisiera un poquito que me contaras, Sony, tú cómo, digamos que cómo te sentías antes, hablando ya cuando estabas como en ese momento de antes de empezar, cómo te sentías emocionalmente respecto a tus ingresos, o sea, de dónde nace la idea de querer una segunda fuente. Ay, hola Daya, qué rico estar aquí en este espacio, que me hayas invitado, me siento súper honrada, de verdad, que me hayas elegido entre tantas alumnas que tienes. Gracias. No, Bueno, ¿cómo me sentía? No, un poquito frustrada porque, bueno, tú lo sabes, pero hay muchas personas que no saben que yo soy empleada y pues cuando uno es empleado, uno tiene un salario que muchas veces no le alcanza. Y más ahorita que puede uno tener sus títulos, ser profesional, ser especialista, y muchas veces no está bien remunerado. Y entonces empecé a darme cuenta pues que me hacía falta más ingresos. Pero yo decía, no tengo el tiempo, primero, ¿cómo hago para generar más ingresos y no tengo el tiempo? Pues porque si bien tengo un salario fijo, pero no me alcanzaba porque yo ayudo a mi familia, ayudo a mi mamá depende de mí, y pues también en la casa no ayuda, y bueno, y sus gastos personales y demás, y todo está muy caro y no alcanza. Entonces fue como una de mis principales motivaciones para moverme y poder mirar qué podía hacer, ¿cierto? Y ahí fue donde empecé a buscar como otras alternativas. ok, ¿y qué dudas tú tenías antes de entrar? Cuando empiezas a escuchar y a ver que la gente está ganando dinero por internet, que está ganando dinero online, ¿cuáles eran tus dudas antes de entrar? No, imagínate, Daya, que cuando yo iba para el trabajo, yo a veces, o uno se da cuenta por ahí que la gente, no sé, en el gimnasio, gente que uno seguía o que conocía, pero que no era como sus conocidos reales, sino como gente que uno veía por ahí. Y yo era una de las que me preguntaba, ¿pero esa gente qué hace? O sea, ¿cómo sobreviven? ¿A qué se dedican? Entonces yo era Cuando como, hacen ejercicio a las 10 de la mañana. exacto, con esa flexibilidad de tiempo. Y yo decía, Dios mío, yo algún día quiero eso, pero ¿qué harán? Cuando yo empecé a investigar un poco y a darme cuenta que se ganaba a través de las redes sociales, obvio, fui muy incrédula. O sea, yo sé lo que se va a ganar, es mentira, eso, o sea, no creo, o sea, yo no creía. Yo no creía y me daba muchísimo temor como arriesgarme a poder intentar cualquier oportunidad. Ese era como mi pensamiento. Tenía también muchas creencias en la cabeza que solamente era la formación que uno recibía para poderse preparar y trabajar siempre para otra persona o para una empresa. Entonces, ese era como mi pensamiento. Ok, ¿y había alguien cercano a ti que te motivara o más bien que te desmotivara y que dudara de ti? Bueno, yo corrí con suerte, gracias a Dios, cuando yo decidí como darme la oportunidad de investigar otros negocios y eso, y emprender en el mundo digital. A la primera persona que le dije fue a mi esposo. Y obvio él me dijo, de una, dale con toda, mi amor, a ti te sale todo eso, que te gusta, yo te apoyo. Pues lo peor que puede pasar es que no funcione, y si funciona, pues maravilloso. Entonces para mí fue pues como ese aliento. Pero amistades, incluso familia, pero un poquito lejana, no creían. O sea, era como, no, eso es estafa, ¿qué va a dar eso dinero? Pero yo la verdad me enfoqué, y con el apoyo que sentí de mi esposo, me eché para adelante y con mi intuición y ya. O sea, pero sí hubo gente en el camino que no creía. Si yo no ¿Y cuál creía, fue ese? Sí, exacto. ¿Y cuál fue ese detonante que hizo que Sonia se lanzara y dijera, voy con toda? bueno, el detonante, precisamente, Daya, como te comentaba hace un rato, es que siempre quise ser mamá, una mamá presente. Entonces, cuando yo empecé a ver que sí era real, que sí funcionaba, porque yo empecé a investigar y empecé a dar cuenta de que tampoco era como que, ay, no, obviamente daba miedo, pero yo sabía que sí funcionaba. Dije, no, no voy a arriesgar con toda, porque mi sueño más grande es ser una mamá, y no cualquier mamá, una mamá presente. Y pues ya nosotros teníamos en planes, digo nosotros junto con mi esposo, de Mm, empezar ya como a buscar familia. Y ok. es detonante.
hijo. Ay, qué lindo, Sony, maravilloso. Y hoy haciendo esta entrevista ya está a punto de nacer ese bebé, ese sueño ya está a punto de hacerse realidad, porque ya estamos a días de que Sony se nos convierta en mamá. Ay, qué lindo, te felicito, mi Sony, de verdad por eso. Y mira que los sueños se te están cumpliendo y para mí, pues eso a mí me hace muy feliz de verdad. Así es, exacto. Entonces fue Sí. detonante y bueno, empecé a trabajar por eso y entonces se fue como llevando una cosa de la mano por la otra. Ujú. Tiene que Ay, entender. sí, 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 qué bien, qué bien. Digamos que Sony, ¿qué fue lo que primero tú hiciste o dentro del curso, dentro de la mentoría, que tú dijiste esto me dio claridad o me dio resultados? Empezar a prepararme, o sea, como a estudiar, como a investigar, a consumir como tal el curso, la formación que adquirí, como a seguir ese paso a paso, porque primero, Ujú. pues eso, prepararme, o sea, estudiar, porque eso era lo que quería yo, que a la final me diera resultados. Entonces, eso fue mi primer foco, enfocarme ahí, aprender y aplicar lo que me estaban enseñando y no solamente como estudiar y aprender, sino como escuchar y ser una persona enseñable. Entonces, eso hizo que pues yo pudiera como salir a flote y que pudiera tener resultados. Qué bueno, qué bien. Y en una forma breve, digamos que cómo llegaste a tener esos resultados. ¿Cómo llegué? Pues de mano de la preparación, pero no fue como tan así. O sea, primero, yo quiero contar un poquito y es que yo inicié, adquirí una formación, pero no tuve un acompañamiento como yo lo esperaba o como lo necesitaba. Todos tenemos formas distintas de aprender y pues en mi caso me sentí muy limitada pues porque no sentí que el acompañamiento que necesitaba lo tenía, ¿cierto? Entonces ahí fue donde te busqué, te encontré, gracias a Dios, y pues adquirí una mentoría personalizada contigo Ujú. y fue ahí donde yo pude tener como más claridad, donde yo me enfoqué, donde realmente empezaron a llegar los resultados a raíz de eso. Ay, sí, celebramos esas ventas extraordinarias. Muy bien. Sí, 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 recuerdo mucho ese proceso. ¿Hiciste algún cambio en tu mentalidad o alguna estrategia que tú dijeras, esto me sirvió mucho trabajar con Dayana porque lo apliqué y porque me dio resultado? Sí, mira que el principal cambio que hice fue cambiar el chip de que yo no podía o de que, o sea, de que eso no era para mí. Entonces yo me enfoqué en que yo sí podía. De Mm. hecho, ahorita aquí en esta conversación, yo me acuerdo tanto que cuando arranqué, yo decía, no, pero es que yo, pues, no, yo qué voy a vender si yo no sé vender, ¿sí? Primero. Segundo, no, es que ese producto pues es de alto costo, un poquito de precio elevado. Yo decía, no, yo voy a vender eso. Y mi primer venta Ujú. fue $125. Imagínate. Exacto. Entonces ahí yo entendí que los límites los estaba colocando yo. Yo Exactamente. quité como esa creencia y entendí que yo era merecedora de muchas cosas y de todo lo que yo me proponga. Y pues fue así como empecé como a cambiar esa mentalidad, a desarrollar, y no solamente en un solo propósito mío como decisión propia, sino que empecé a leer más, empecé como a estar más presente en las clases, como a entender, a poder recibir como esos consejos que me daban, en este caso tú que eres mi mentora, o de otras Y personas. Sony, les cuento que era súper aplicada, o sea, es decir, Sony veíamos una cosa en la asesoría y a los 8 días a la semana ya había hecho todo súper juiciosa, había aplicado el paso a paso, muy juiciosa. Exacto, entonces sí, empecé a trabajar como en esas creencias, a sacarme de acá, de que yo no podía y de que yo sí era muy capaz, que tenía todas las capacidades también, que simplemente era disciplina, enfocarme y creérmelas. Ahí hablabas de tu primera venta que fue de $125, pero ¿cuál fue, digamos, ese gran resultado o ese momento que tú dijiste, wow? O sea, como que hizo un quiebre, un punto que marcó un punto histórico, un momento importante en tu negocio. Ok, bueno, las ventas son muy importantes, pero, o sea, voy a dejar un poquito de lado lo monetario, pero Ujú. obviamente sucedió porque obviamente yo tuve muchas ventas y gracias a esas ventas yo pude recolectar un dinero para arreglarle la casa a mi mamá. Entonces, para mí es Ay, qué lindo. wow. O sea, cuando yo recogí como ese dinero y dije, ahora sí,
mamá, aquí está la plata, contratemos todo, organicemos. Y cuando yo vi el video, porque mi mamá vive en otra ciudad, cuando me mandaron el video de la construcción, de que todo estaba en marcha, o sea, Ay, no, voy a llorar. y tú lo sabías, pero ese Ujú, más guau mío, porque fue algo, claro, como algo ya muy profundo que entendí sí. desde mi negocio, pude alcanzar como ese sueño, ¿sí? Claro, ya es ver el sueño materializado, porque una cosa es que uno diga, ay, bueno, la venta tan chévere, pero cuando ya uno ve que con el esfuerzo, con la dedicación, con tu constancia, lograste cumplir ese sueño, pues ya uno dice como que, ay, sí, ese es un momento que marca Es totalmente tu hermoso. esfuerzo. O sea, y fue el fruto de mi esfuerzo, de yo poder enfocarme. Y sí, vinieron varias ventas para que ese momento llegara, porque yo lo que hacía era que con cada venta yo le agradecía muchísimo a Dios y era un ahorro que yo tenía, o sea, yo eso no lo tocaba. Ujú. Y llegó el momento y le dije, aquí está, lo Ay, haces. Y eso fue el momento wow para mí. qué El- lindo, Sony. ¿Y qué dijo tu mamá? no, mi mamá feliz, cuando yo, pues mi esposo también sabía que yo estaba en ese ahorro para ella. No, todos felices, me felicitaron. Yo decía, Dios mío, o sea, yo decía antes, no, que eso no me iba a dar, que no sé qué, que Imagínate. me dio, sí lo logré. Entonces, ese fue mi primer momento, wow, la verdad, y no se me olvida, o sea, lo tengo así. Ay, qué lindo, Sony, qué lindo. Gracias por compartir eso. Si pudieras hablar con la Sonia de antes de empezar el negocio, cuando estaba pensándolo, cuando estaba dudándolo, cuando sí o no, ¿qué le dirías a esa Sonia? De hace, hace cuánto arrancaste? No sé, bueno, del año pasado, por ejemplo, ¿qué le dirías a esa Sonia? Larguito. Le diría que, que siga, que, o sea, que con todo y miedo lo haga nuevamente, porque vale 100% la pena, que se arriesgue, que se atreva, que de todo se aprende, que pues le diría que no se detenga, que lo vamos a lograr Ujú. y que lo estamos haciendo bien y que vamos por un buen camino. Entonces Ay, sí, 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 así es. ¿Y qué le dirías a alguien que, por ejemplo, hoy está considerando entrar o no al programa? le diría que entiendo que le da miedo, entiendo que tenga desconfianza, pero que se dé la oportunidad de arriesgarse, que se dé la oportunidad de entrar a formarse, porque no va a perder, porque vas a ganar, porque están haciendo educación, formación, habilidades nuevas. O sea, yo le diría a esa persona que no es solamente como irse buscando como, obviamente esos ingresos que uno necesita, sino ese crecimiento personal. O sea, la Sonia de antes a la Sonia de ahora tiene una transformación muy bonita en todos los aspectos de la vida. Entonces yo le diría que se dé esa oportunidad de crecimiento también y que con eso va a llegar lo que tanto necesita. Entonces yo le diría Ujú. que empiece, que arranque, que se atreva, que se arriesgue y que al otro lado del miedo hay oportunidades muy buenas esperando. Totalmente. Además, me encanta, Sony, porque tú has tenido ventas constantes, porque has tenido, o sea, como un ingreso constante de la mano de Hotmart o una segunda fuente de ingreso paralelo a tu trabajo y lo has podido consolidar, mantener mes a mes. Ahorita mismo, ¿cuál es tu meta? Ya hablando, obviamente, la maternidad, pero tu meta ahora, digamos, como tu visión del negocio. Bueno, sí, va muy ligado de mi maternidad allá porque pues, o sea, yo he sido muy abierta y mi gran meta es poder ser una mamá presente, porque así inicié, eso fue mi motor para darle con toda este negocio y yo sé que va a llegar, o sea, estamos así de que se dé. Entonces, esa es mi gran meta, poder estar con mi bebé al 100% y seguir trabajando al 100% en mi negocio digital. Ay, Es maravilloso. Y ahora cuando lo tengas en brazos, mejor dicho, y sí que vas a decir, por supuesto que hago lo que hago y sigo y voy por más. exacto, esa es mi gran meta. Y tú, y monetariamente, ¿cuánto es, digamos que lo que tú dices, yo quiero que Hotmart me dé esto mensual? O sea, tu meta monetariamente, ¿cuál es? Bueno, ya para dedicarme al 100% al negocio, eh, la verdad, sin ser pues exagerada y viendo Sí, cómo ahorita, mínimo $2,000, mínimo. ok, súper. Yo sé que los vas a lograr y a superar, Sony.
porque Exacto. conozco muy bien tu trabajo y es una persona que se lo propone y hasta que lo logra. Exacto, mi Dalia. Entonces, mínimo $2000, de ahí para allá todo será ganancia, pero ese sería Ujú. como un poco mi meta cuando ya esté dedicadita 100% a este negocio digital. Y sé que sí, sé que con la ayuda de Dios y todo mi empeño, esa fuerza como mamá lo voy a lograr. Ay, sí, mi Sony, qué linda, te felicito y muchos éxitos ahora que ya te estás preparando desde ya 9 mesecitos ya llevas ahí siendo mamá, pero ahora ya vas a ver materializado también ese sueño en tus brazos y te felicito. Y bueno, unas últimas palabras, ya que tú dirías, no sé qué quieras agregar, algo que quieras de pronto decir en este momento, ya para terminar. No, para terminar, decirles que me siento muy afortunada, muy feliz, que estoy muy agradecida con Dios, que como se los dije al inicio, sí, un poco incrédula, desconfío mucho, mucho temor, no tenía cómo ingresar. Tengo una historia de vida interesante en el sentido de que, pues, obviamente todos tenemos una, me han pasado mil cosas, pero a pesar de todo eso, yo cogí fuerzas y cerré los ojos y dije, me voy a dar esta oportunidad. Y bueno, gracias a ese paso que me atreví a dar, hoy por hoy, pues sí, tengo un negocio alternativo a mi trabajo y lo hago a tiempo parcial. Estoy contenta porque, como Dayana decía, tengo unos ingresos adicionales, aprendí a hacerlo y no solamente genero ingresos, sino que hoy soy otra persona, soy una persona diferente, una mujer más empoderada, una mujer con una claridad mental muy fortalecida, este, valiente, arriesgada. Totalmente. Entonces siento que ha valido toda la pena. Me siento muy feliz y muy agradecida. Ay, mi Sony, tan linda, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación y muchos éxitos. Dios te bendiga a ti y a tu bebé. Si tú que estás viendo esto sientes que estás en el punto en el que Sonia estaba, te dejo el link acá abajo para que me escribas directamente a mi WhatsApp y ver si realmente te puedo ayudar.